Hoy abrimos las puertas del Faro de los Libros, o más bien nos abre las puertas de Goico Alejandro Hermo, CEO de Goico Grill. ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien, Bienvenido al Roque. Faro. Mil gracias por la invitación. Con gusto. Sabes que el Faro tiene diferentes, dentro de la parte de las entrevistas, te comentaba que trato o entrevisto a diferentes personajes, autores o personajes relevantes de diferentes aspectos sobre los que a mí me gusta leer. Sobre psicología, sobre salud, autores de novela histórica, y dentro del mundo de la empresa todavía no había tenido ningún invitado, con lo cual me hace mucha ilusión abrir Qué honor ser el primero. Sí, abrir señor. entrevista contigo y abrir entrevista además con el CEO de Goico, que es una empresa que, aunque conocíamos y aunque empezó haciendo mucho ruido, tengo que decir que tu llegada se ha notado mucho en el panorama. O sea, no sé si es que yo estoy pendiente de determinadas redes por las que te prodigas más, pero joder, tuvisteis la colaboración con Nico Williams, ¿no? Tuvisteis Sí, diferentes, sacaste lo del Depor también, diferentes efectivamente. cosillas que estás haciendo ruido y que, joder, se nota tu llegada Sí. a Goico, ¿no? ¿Qué te has encontrado? Te diré que es parte del rol todo eso, que tú, porque eres mi seguidor y lo notas, pero es verdad que sí que pasaron una época un poquito más de silencio y ahora pues estamos intentando volver a poner Goico donde se merece, ¿no? Que es aquí arriba. Entonces, preguntas por mi llegada. Interesante, llevamos 8 meses muy divertidos intentando de alguna manera definir cuál es esa visión, propósito que tenemos y de cómo vamos a llegar ahí, ¿no? En esos 5 años. Y la verdad es que tenemos unos mimbres brutales, que es una marca tremenda, unos restaurantes espectaculares y una gente que trabaja en los restaurantes, pues que vive en la marca, ¿no? Entonces, con esos mimbres, ¿cómo no voy a ser capaz de crear esa marca global que queremos, ¿no? Y en lo que pues llevamos trabajando en este tiempo es en ver esa visión, cómo construimos el plan estratégico a 3 años y ya ponernos a ejecutar, ¿no? Con todos los retos que tiene la ejecución en la hostelería, ¿no? Ahora, Que podemos prodigarnos aquí 2 horas hablando, pero que es un sector que requiere estar muy en el barro y a la vez ser capaz de elevarte y de tener esa visión a largo plazo, ¿no? con una idiosincrasia muy particular. Pues te decía, quería hablar de libros y quería hablar también de empresa, porque al final yo creo que muchas veces yo lo que he encontrado es que el denominador común a gente de éxito en diferentes campos es la lectura, con lo cual me apetecía hablar primero de libros, de cómo conocerte un poco más a través de Sí. los libros, ¿no? Cómo los libros te han configurado como persona, y luego hablamos también de los retos de Goico y de esa parte de empresa que también Sí. me parece muy interesante. Con lo cual, empezando por el principio, Alejandro, ¿eres niño lector? ¿Cuáles son esos libros que recuerdas de la infancia? ¿Te ha acompañado algún libro de la infancia en la edad adulta? Soy niño muy lector y recuerdo el primer momento, recuerdo que cuando yo empecé a familiarizarme con la lectura empecé pues con los cómics, ¿no? Como cualquier niño pequeño, recuerdo que el Gente Menuda que venía con el ABC de mi abuelo, que nos estábamos juntos, él se leía su ABC y yo me leía mi Gente Menuda y recuerdo eso, ¿no? De empezar ahí. Y después otros momentos que tengo muy grabados en la mente es esas visitas a la biblioteca de Padrón, ¿no? Donde tenían todos esos libros chulísimos y de ir y coger y devorarlos y sacar 4 libros a la vez, devolverlos a la semana y me encantaba pasar por allí y ver qué es lo que tenían, ¿no? Y recuerdo así libros de esos momentos, por ejemplo los de Roald Dahl, ¿no? Charlie la fábrica de chocolate, Charlie y el ascensor de cristal, ese tipo de libros y que está leyendo ahora mi hijo, además el del melocotón gigante también, ¿no? Y joder, esos libros enganchaban muchísimo, se leían rapidísimo y te activaban la imaginación de una manera brutal, ¿no? Y al final yo soy una persona no de buscar libros muy nichos, sino de grandes clásicos, ¿no? Y luego ya verás cuando sigamos hablando y dices, coño, te gustan Los Mortadelo y Filemón, te gusta Tintín, te gusta Harry Potter, El Señor de los Anillos. Ese tipo de libros al final son los que a mí más me engancharon y los que todavía a día de hoy pues a veces hasta releo, ¿no? Qué bonito eso que comentas del relevo generacional. Yo ahora tengo a la mayor empezando a conectar frases, leyendo Sí. y fíjate, el otro día lo pensaba. Ahora cuando empiece a leer un poquillo, ¿qué libro le pedimos a los reyes o con qué libros puedo empezar Sí. a introducirla a la lectura? Qué bonito. Pues te diré en mi caso que, vamos, tengo niño de 10, niño de 8 y niña de 6. En cuanto vieron los cómics los cómics que yo había leído hace 30, 40 años en la estantería, se lanzaron por ellos a devorarlos, pero se los leyeron, cogen los Mortadelo y Filemón y ya es la 10ª vez que se los relento y son muchos los que tengo, igual que con los Tintín, los Asterix, etcétera. Entonces entraron por ahí y ahora que ya empiezan a ser más lectores de libro normal, me costó mucho. Por ejemplo, Harry Potter, insistí un año y es un librazo. Lo cogieron y salen a Harry Potter por semana. Los dos además, el Es la mayor, cocaína. el mediano
y están enganchadísimos. Y lo bonito es lo que decías, ¿no? Compartir esos momentos de, joder, yo leí Harry Potter, ellos leen Harry Potter, y poder compartir todo lo que es ese mundo, ¿no? Que se crea alrededor. Entonces, chulísimo. Dentro del mundillo cómic, ¿de qué eras más? ¿De Mortadelo, de Tintín, Vicky el Vikingo? No sé si llegaste a engancharlo. Llegué a engancharlo. Pero descubrí los cómics, ya te digo, con el Gente Menuda, ¿no? Con Mortadelo y Filemón. Además recuerdo cada vez que mis padres decían, bueno, toma 100 pesetas, 200 pesetas, me iba al kiosco a comprar un Mortadelo y Filemón y me duraba lo que me duraba, ¿no? Que era poco. Pero recuerdo que esto era en lo que invertía. No quería chuches, yo quería mi Mortadelo y Filemón. Pero luego ya me fui enganchando a todos estos, ¿no? Es decir, empecé con Asterix, luego Tintín, luego Spirou y Fantasio, Lucky Luke. Todos esos los tengo, ¿no? Y luego ya pues vas evolucionando hacia un mayor y ya te vas metiendo un poquito en los Marvel, en Watchmen, que es una serie brutal, ¿no? Pero los que todavía me sigo releyendo son esos Tintín y Asterix, ¿no? Que son unos clásicos que no pasan de moda, aún con 40 años. Dices, joder, qué gracia. Y le vas pillando más gracias. Y gracias que no pillabas hace 30 años. Y dices, míralo, ahora ya lo entiendo, tienen ¿no? cierta relevancia todavía. Efectivamente. ¿Cómo das el salto a la adolescencia lectora? ¿Tienes algún libro que recuerdes con especial cariño? ¿Algún libro? Yo siempre digo, ese libro en el que dices, caray, esto ya es de mayores, esto me está gustando y es una cosa que no había vivido y que... Sí. Pues yo creo que fue también con grandes clásicos, ¿no? De estos que no te... Porque al final, es verdad que ibas leyendo libros en el colegio, pues ibas un poco a rebufo, ¿no? De lo que te iban diciendo. Pero es verdad que hay libros que nunca te sugirieron en el colegio y que dices, voy a ver esto, que estoy escuchando, ¿no? Por ejemplo, los de Alejandro Dumas, todos los Tres Mosqueteros, etcétera, etcétera. Julio Verne, ¿no? Es decir, de Julio Verne me los leí todos y es increíble que en el colegio no nos lo habían dicho y dices, escucha, estos libros son brutales, se enganchan y cuentan muchísimas cosas que eran ciencia ficción en ese momento y que a ellos son realidad, ¿no? Y también recuerdo otros, como El Señor de los Anillos, ¿no? Pero eso ya fue un poco más... Eso fue sí, casi entrando en la adolescencia, ¿no? Fue cuando más o menos tenía 17, 18, que iba a salir la película y dije, esto me lo tengo que leer antes de que salga la película. Y también espectacular, ¿no? Son de esos libros que devoras de capítulo tras capítulo, que no quieres apagar la luz y que sigues, venga, otro capítulo y otro. Y todos esos ya hicieron el clic de decir, estos libros tan clásicos, tengo que empezar a leerlos todos. El otro día entrevistaba a Miguel Anxo Bastos, no sé si conoces, pues paisano, anarcocapitalista, es profesor de la Universidad de Santiago, y él decía precisamente esa reflexión, parece que la asignatura de literatura o de lengua castellana está pensada para que los niños no lean, o sea, se pueden recomendar libros más no digo más peores, porque son libros buenos, pero más inapropiados para esas edades. De difícil lectura, sí, porque yo recuerdo, por ejemplo, leer Fuentovejuna. Ojalá que lo leí, no me enteré de nada. Es decir, está escrito. Que igual hay que leerlo, pero no sé si ese es el momento, ¿no? Y te quita las ganas de leer. Tres sombreros de copa. Pero ¿qué necesidad de un chaval con 12 años de leer? Efectivamente. Forzarle a hacer el examen de... Justo. Hay que engancharles, ¿no? Y además, mis hijos dan un colegio que tiene esa filosofía. Es decir, yo recuerdo cuando mis hijos tenían 6 años o lo que sea, y yo iba con colegas que tenían niños también de 6 años que leían, pero claro, mis hijos, como el colegio, que vayan a su ritmo, yo me diría, joder, estos niños me van a salir tontos, ¿no? Pero es verdad que cuando lo cogen y hacen clic, si no les fuerzas, empiezan a leer y a devorar y por sí mismos es cuando se enganchan. Cuando realmente les fuerzas a leer, a escribir cosas que no están listos, es cuando no va por el buen camino. Entonces hay que dejarles que se enganchen poco a poco y es por eso importante que hay que ponerles cosas que realmente les enganchen y no cosas que digan, qué tosto, ¿no? No, y luego con el ejemplo, ¿no? O sea, yo ninguno de los míos lee, pero evidentemente tienen cuentos en casa, de dibujos o lo que sea, y el chaval te ve en el sofá y aparece con un libro. Es que efectivamente. A verlas, recuerdo, tengo una foto preciosa con la niña, a lo mejor 2 años, y yo estaba leyendo pues de aquello en el Posteguillo, creo, lo recuerdo por la fotografía. Sí. Y la niña al lado, pues viendo un cuento de Caperucita, que no sabía ni leer, pero al final con el ejemplo, yo quiero pensar que conseguiremos algo, no lo sé. Seguro. Sin ejemplo están aviados. Muy bien. Pasado y presente, ¿cuál es la relación que tienes hoy con la lectura? ¿Consigues sacar tiempo para leer algo o no? Porque es la eterna pelea. Te diré que con 3 niños y un trabajo intenso es complicado, ¿no? De sacar tiempo. Pero es verdad que hace años me puse como objetivo el ser capaz de leer al menos por la mañana 10-15 minutos de libros que me ayuden en mi día a día. ¿Por la mañana? Por la mañana 10-15 minutos, es decir, me leo un capítulo ya y... ¿Con el café o con el desayuno? Efectivamente, te pones, te lees cuando no hay nadie en casa, obviamente están todos durmiendo, te levantas pronto y te lees tus 10-15 minutos
pero libros de management, de llámale autoayuda o lo que sea, donde realmente te hacen reflexionar y sacar esas cosas. Y también por las noches me estoy dedicando a la lectura, ¿no? Antes me ponía a ver series, pero últimamente no sé qué me pasa, que prefiero sentarme media hora, 45 minutos en el sofá y ponerme a leer. Y es verdad que estoy más en libros de management últimamente por la falta que me hacen, ¿no? Y es increíble, esos libros que antes decía, bueno, son todos un rollo, a día de hoy te ves totalmente reflejado en esos libros y dices, ostras, ojalá hubiera leído esto hace 3 meses o hace 6 meses, ¿no? Lo bien que me hubiera venido. Y muchos te reafirman lo que estás haciendo y muchos de ellos, es verdad que los lees mucho más lentos, son libros de leerte 2 o 3 páginas y recapacitar, de lápiz y... efectivamente, de subrayar y decir, oye, pero esto que me está pasando, ¿cómo se parece a esto? ¿Qué es lo que yo haría en Goico si te estás leyendo un caso de Starbucks o decir esto es lo que hace? Y, joder, y además paro, saco fotos, se lo mando a mi gente y digo, oye, mira esto que interesante. Entonces, digamos que es un tipo de lectura distinta, pero que me está ayudando muchísimo, ¿no? Siempre, a mí me gusta separar, yo separo el arte, lo más elevado, ¿no? Poesía que puedas leer o incluso algún clásico de la literatura, entretenimiento puro, Sí. que yo realmente de entretenimiento sí que leo, casi se queda en novela histórica todo lo que leo de entretenimiento, y luego fuentes de información a chorro, utilísima, y es que es increíble Sí. en todos los planos, además, psicología, desarrollo personal, empresa. Dime, bueno, no, varias preguntas. Antes, ¿qué géneros lees? ¿Con qué te prodigas más? Aparte del management. Aparte del management, normalmente y últimamente es como cuando ves la tele que ves una peli donde no tienes que pensar. Yo no veo dramas porque digo, ya bastante dramático es el día a día y me veo comedias. Pues con los libros es casi lo mismo, ¿no? Cuando no estoy leyendo un libro de estos de pensar, necesito una novela facilona. Una novela facilona o un cómic que sé que en 30, 40 minutos me lo despacho y me deja con buena sensación y voy a decir, por ejemplo, ¿sabes? Me encanta Dan Brown, ¿no? Dan Brown que es muy fácil de digerir, es llámale el equivalente del fast food para la literatura, pero al final son novelas que esto es más rápido, es divertido y no tengo que pensar, ¿no? Entonces ese tipo de libros me dan bastante últimamente. Por la mañana management ya. Por la mañana management. Un preludio del día, ¿no? El Exacto, trabajo y por calentando. Exacto. ¿Vale? Y dime un par de libros de management, de desarrollo personal, de autoayuda que te hayas leído recientemente. No tus libros de cabecera, que luego te los preguntaré, sino cosillas interesantes que hayas leído recientemente. Pues uno de los que me gustaron mucho se llama The Ride of a Lifetime, que es, digamos, la bio de Bob Iger, que es el CEO de Disney, ¿no? Y es un libro que te cuenta cómo desde que Bob Iger empezó en el rol, ¿no? Desde antes de empezar en el rol, sus andanzas y cómo entró y cómo fue esa visión estratégica. Y es muy divertido porque al final hablas de Disney, ¿no? De una empresa como Disney, donde realmente dices, cómo pasó de ser puramente Disney Studios y hacer películas Disney a tener esa visión de decir, pues me compro Marvel, me compro Star Wars y cómo voy a hacer de esto y obviamente también lanzar el streaming, ¿no? Que entonces es brutal todo ese camino que hace, pero también es muy bueno porque te va contando todos sus fallos y todas las cosas que ¿sabes? No es solo una historia de éxito, sino que te vas dando cuenta de que para llegar ahí, pues yo pasó por momentos difíciles, por momentos de fallo, de aprendizaje, y la verdad es que te ayuda mucho también a decir, oye, si este tío, que es un éxito, tuvo que pasar por todo esto, pues oye, el resto de los mortales, también, ¿no? Y otro libro que me gusta también mucho es el de No Rules Rules, que es el de Netflix, que cuenta, bueno, digamos, está casi en modo entrevista de una persona que habla con el CEO de Netflix y que te vas dando cuenta de esa cultura, ¿eh? De cómo nace Netflix y también es así en modo aprendizaje, porque Netflix empezó siendo una cosita pequeña y pasaron por muchísimos momentos de crecimiento, de darse cuenta de cómo la cultura está evolucionando hacia donde no querían, cuál es el tipo de cultura que quieren, cómo ellos hacen cosas disruptivas en términos de management versus otras empresas. Y la verdad es que es un libro que te abre muchísimo los ojos, que dices, vale, no puedo tener este modelo que tiene Netflix porque el mío está completamente opuesto, pero cómo puedo ir poco a poco acercándome a algo así, ¿no? Y la verdad es que te da también muchísimo que pensar. Qué bueno, qué interesante. Un libro que... no sé cómo te lo había formulado la pregunta. Un libro de referencia, un libro al que vuelvas, un libro que te haya impactado especialmente. No te diría que me impactó especialmente, pero es un libro de lectura fácil al que vuelvo muchas veces. Es el de La pequeña historia de España, de Slava Galán, porque me recuerda de manera muy amena, ¿no? Esa gran historia que tenemos en España, que a veces nos olvidamos, y que además es entretenida para recordar a los niños, ¿no? De, oye, chavales, que España es un gran país, tenemos una historia de la leche, ¿no?
Y como soy muy olvidadizo, pues de vez en cuando tengo que volver a ella. Vuelves efectivamente, a recordar. a los orígenes. Qué gran momento, ¿no? De España. Es bueno. Slava Galán, a mí me gustan este tipo de libros, aunque yo lo tengo un poco cruzado porque el tío niega completamente el origen gallego de Cristóbal Colón y yo estoy convencido de que no ha profundizado en la teoría y de que es generalista. Es decir, yo creo que hay etapas de la historia de España sobre lo que no hay ninguna duda. Todos sabemos que Granada se tomó en el 92 y se descubrió América y se expulsó a los judíos y hay cosas que no se discuten, pero hay otras, además, precisamente en esas fechas que... Ahí yo con Slava tengo algún comentario de los de Cristóbal Colón que le pongo un poco a parir. Tiene una serie de libros divertida que es Historias para escépticos o ¿no? La historia de España. La leyenda negra, ¿no? Para escépticos. No sé sí, tiene un montón de esos y me compré muchísimos. Y la verdad es que puedes a veces estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero es verdad que lo cuenta con un sentido del humor interesante todo eso. ¿No? Qué bueno. Y para cerrar capítulo libros, y vamos a hablar ahora de empresa un poquillo, un libro, lo contrario, un libro de referencia y un libro sobrevalorado. Libro sobrevalorado. Mira que hay pocos libros que yo no me haya acabado. Tengo como punto negro ahí. Y de pequeño empecé a leer La historia interminable. Y la verdad es que al final hizo honor a su nombre, esa historia, porque fui incapaz en cierto momento de acabármela. Me empezó a parecer hasta aburrida. Mira que era un chaval que devoraba libros, pero La historia interminable no pude acabármela, ¿no? Yo creo que ni la película conseguí acabármela. Entonces, para mí esa es una de las cosas que digo más sobrevaloradas de la literatura, ¿no? Y libros infravalorados, pues la verdad es que, como te comentaba, ¿no? En el sentido de ir a tiro hecho, ¿no? De los grandes clásicos de la literatura, etcétera, etcétera, con lo cual no hay un libro que diga, este libro no se lo compró nadie y está infravalorado. Pero hay libros que también, no le llamaría de management, pero ese, no me acuerdo cómo se llamaba el libro, que era el algo de, bueno, la historia de Nike, ¿no? Que tú, al final te abre los ojos de cómo grandes corporaciones como Nike, que tú te crees que ya nacen grandes, ¿no? Que el niño nunca fue bebé, cómo realmente llegaron a este punto habiendo estado al borde de la desaparición tantas veces y teniendo que haber hecho tantas piratadas antes, que dices, joder, realmente es inspirador de alguna manera el ver que se empieza muy pequeño, que hay que pasarlas muy canutas para poder llegar a ser esa gran corporación que a día de hoy es Nike, ¿no? Y lo mismo con McDonald's, lo mismo con tantas otras, ¿no? Cada vez que lees esos libros dices, fueron complicados los inicios, ¿no? Nada fáciles. Entonces, totalmente de acuerdo. A mí, al hilo de... Undershoot Dog, creo que se llama el libro o algo así. Es muy bueno. Luego te lo paso. Te paso la foto del libro. No, decía, al hilo de las inversiones, que ahora está tan de moda Bitcoin y parece que con Trump en Estados Unidos de repente descubrimos la pólvora, no hay que irse mucho atrás y tú, si ves, por ejemplo, la historia de Tesla, muy reciente, en el 16, si te hubiera compensado comprar Tesla antes que Bitcoin, sí. O la historia de Amazon, o la historia de Nvidia, que son empresas que estaban cotizando a céntimos hace nada, o sea, hace menos de 10 años cotizando a céntimos, sí. Y hoy están disputándose las empresas de mayor capitalización del mundo. Y empresas, bueno, Tesla estaba a 1 o 2 trimestres de la bancarrota varias veces también. Sí, o sea sí, muchas ideas. Totalmente de acuerdo. Entonces sí, eso te abre los ojos mucho, te pone en perspectiva que tu día a día tampoco es tan malo. Pues mira, perfecto para dar el salto al mundillo empresa y comentar un poco sobre Goico. Sí. ¿Qué retos dentro del horizonte que tienes a 3 años y hasta donde se pueda contar, qué retos tienes o qué objetivos tienes en ese horizonte a medio y con qué retos se ha encontrado la compañía? Estábamos hablando ahora de COVID. A raíz del COVID, un helicóptero drop brutal, sí. Un entorno inflacionario, la gente ahorrando como condenados todos en casa y sin salir a gastar, materias primas subiendo y además haciendo en muchos casos muchas cosas sucias, no siempre justificadas esas subidas de precios. ¿Con qué retos te encuentras y qué tienes en mente, qué estrategia para abordarlos? Pero obviamente hay retos, llámale mercado estructurales y luego retos internos de Goico, ¿no? Los retos estructurales yo creo que están claros, es decir, todos pasamos por una pandemia que hizo que las empresas se endeudaran mucho, que cambiaran los hábitos del consumidor, después de eso llegó una crisis inflacionaria tremenda, hizo que el coste de las materias primas subiera un 30%, todos los costes disparados, y a día de hoy estamos en un momento un poco raro, donde tienes
a un consumidor que no está perdiendo poder adquisitivo a día de hoy, sino que cuando lo comparas con otros momentos de hace años, está ganando ligeramente, pero que está ahorrando mucho. Entonces, un O sea, consumidor... no está perdiendo muy reciente en la línea temporal, pero ha perdido un 20-30%. Cuando tú desinflacionas y miras la subida salarial y cuánto subieron al final, pues todos los costes, etcétera, etcétera, ahí estamos, ¿no? De poder adquisitivo. Y si lo comparas incluso contra el año pasado, está mejorando, ¿no? Porque se está moderando la inflación, los salarios suben, todo lo que es los tipos de interés bajan, la energía baja, es decir, estás en una posición mejor que hace un año, pero es verdad que la tasa de ahorro está altísima. Es decir, me imagino que al final es que llevamos 2 o 3 años tan locos y que la gente se fundió todo el ahorro, que al final dicen que, oye, voy a ahorrar por lo que pueda pasar, ¿no? Y estamos en ese momento un poquito raro, ¿no? Entonces, el mercado tampoco está ayudando mucho, y tanto en España como en el resto del mundo, ¿no? Y luego ya cuando miras a Goico, el reto de Goico es, Goico nació como una marca que tenía una marca súper potente y que estaba solo en un segmento que no se había ni creado, con lo cual realmente creaste un segmento, estaba solo y tenías una herramienta de marketing que era Instagram, donde estabas tú solo con todo eso. Y ahora digamos que esa situación se normalizó porque es normal, le pasa a todas las marcas, porque al final hay mucha más competencia. Y nuestro gran reto es cómo en todo ese ruido que hay en el mercado somos capaces de stand out, de alguna manera, de qué es lo que va a ser especial de Goico, cómo te diferencias del resto de marcas, ¿no? Y es lo que le estamos dando vueltas de por dónde van los tiros, ¿no? Es producto, es experiencia, es esa conexión emocional, que es lo que nos va a hacer realmente distintos, ¿no? Y eso, al final, pues, requiere un foco tremendo y requiere, obviamente, invertir donde hay que invertir. Y no es fácil, no es fácil A lo mejor es que yo solo veo Goico y sé que en Barcelona está Vicio también, ¿no? Que es un poquito más potente allí. ¿Identificáis a alguien más de la competencia o esto que te refieres de consolidarte es más una cuestión de que ya llevas 5, 6, 7 años en el mercado y ya es normal, ya no es la novedad de ir a Goico, que al principio todo el mundo estaba, si la Kevin Bacon, que si no sé qué, que ahora ya es porque han entrado otros actores o es porque ya se ha consolidado la marca? Yo creo que son las dos cosas, ¿no? La marca ya está consolidada, ya no tienes ese factor novedad. Recuerda cuando Goico empezó, que había que pedir cita, como quien dice, con 2 semanas de antelación para comer. Entonces todo eso al final se acaba normalizando, ¿no? Y le pasa a todas las marcas y es normal. Pero es verdad también que estamos en un mercado que empieza a estar saturado, ¿no? Porque cuando vas hablando por ahí con gente, dicen, oye, pues yo tengo esta hamburguesería que se llama no sé qué. Digo, ¿cuántos tienes? De 10 y 15, que son ya, claro, son marcas, ¿no? Porque hace 10 años tú decías que tenías 15 locales y eras una marca, literal. Y ahora hay marcas con 10, 15 locales que no conoces. Son regionales, lo que sea. Entonces, a ese nivel de competencia me refiero. Es decir, quizá no hay una competencia nacional que digas, ¿por quién te hace sombra? Pues, uno, dos. Pero es verdad que hay muchísimo jugador a nivel local, a nivel regional, que al final te hace mucha copa. La cuota de estómago, por mucho que crezca el segmento de la hamburguesa, que crece, somos muchos en ese segmento, ¿no? Y es complicado competir ahí. Y es curioso porque estos cambios de patrón, bueno, no sé si está a la altura de cambio de patrón de consumo, ¿no? Pero de repente sí que o yo percibo la tendencia, ¿no? En las copas, cuando llegó el Gin Tonic, nos pasamos de repente todo el mundo lleva Sí. el mejor Gin Tonic de Madrid, el mejor sitio de España y tal. Pasó con los mexicanos, pasó con la burger, ¿no? De repente la hamburguesa se volvió a... Y quizá hayáis tenido vosotros mucho que ver en eso, ¿no? Yo creo que sí. Que ese mercado lo lanzó Goico y de repente todo el mundo vio que esto era el mercado que está un poquito por encima más premium, ¿no? Que ahí había una oportunidad, tienes cero barreras de entrada al final, consigues un site, le pones una plancha como quien dice y ya puedes empezar a operar, ¿no? Totalmente. Entonces, sí, es un mercado complicado. ¿Qué sorpresas tenéis en el horizonte? ¿Acciones estratégicas? ¿Cómo va el patrocinio del Depor? ¿Ya está negociado? Todo depende del precio que ponga el Depor, ¿no? Me encantaría. Eso para cuando ya seamos una marca bien consolidada a nivel nacional, me encantaría. Pero tengo nuestro director de marketing que siempre dice, hay 3 temas que no puedes tocar, ¿no? Que son religión, política y fútbol. Ahí mejor que no te metas porque te van a acabar dando, ¿no? Entonces, al final si patrocinas al Depor tienes que patrocinar al Celta. Somos Estrella Galicia, ¿no? Que la de líos que tienen, no puedes esas coñas. pisar calles. Entonces se te va el presupuesto al final. Muy bien. ¿Y qué cifras tenéis hoy? Y ya vamos terminando. ¿Qué cifras tenéis hoy en Goico de facturaciones, de locales y qué hasta dónde se pueda leer una vez más objetivos tienes a medio plazo? ¿Cuántos locales tenéis ahora? A día de hoy vamos a cerrar el año con 129 locales.
¿En cuántas provincias? Todos. Estamos yo en todas. Creo que sí. Entonces tenemos ya casi 129 locales y en este país hay, ya he soltado lo de España, hay potencial para 250 mínimo, ¿no? Sí. Entonces hay que ver cómo podemos crecer en los próximos 5 o 7 años para poder llegar a ese potencial, ¿no? ¿Potencial vuestro de crecimiento de la tarta o de ir comiéndole tarta a otros Potencial competencia, de un mix? cuando miras a los comparables, ¿no? Foster's, un Tagliatella, ellos tienen más o menos eso, 200 y pico, 150, y pues tiene sentido desde un punto de vista puramente geográfico de si quiero abarcar España y la población hasta 250 llego, ¿no? Y luego lo que hay que ya cambiar el chip es cómo nos hacemos marca internacional, ¿no? De poder llegar ahí a... Sí, porque al final tienes un producto bueno, que es internacionalizable, tienes una marca que también es una marca potente y sabemos cómo hacerla crecer, y dices, tengo que poner el mundo por bandera en algún momento, ¿no? Y entonces ya es en a qué velocidad voy. ¿Y eso en algún momento está tangibilizado ya? Es parte del roadmap, de alguna manera, ¿no? El ver cómo a través de buenos socios, buenos partners, somos capaces de poder llegar a países donde nosotros no podemos llegar, ¿no? Y que es el modelo de crecimiento que tenemos. Lo que pasa es que hay que empezar poco a poco porque esas skills no las tienes en una organización. De repente te abro en tu República Checa y no sé muy bien cómo ayudarte a operar, ¿no? Si tú estás en República Checa. Entonces, poco a poco vamos a ir dando pasos. Yo creo que en algún momento se abrirán las puertas y ya aceleraremos eso. Estupendo. Sí. Pues con esto cerramos. ¿Vamos a por una burger o qué? Vamos a por una burger o una ensalada. A ver lo que toca. Muchas gracias, Alejandro. Un placer.